Padre Pío y sus 3 pecados sexuales prohibidos. ¿Estás cometiendo alguno? Imagina por un instante que estás arrodillado ante el sagrario. La luz de la custodia dibuja un halo en la penumbra. Las manos tiemblan y, en lo más íntimo, sientes como si algo impidiera que tu oración suba. Hay una especie de techo invisible, una barrera que no permite el encuentro. ¿Te ha pasado? ¿Sientes que rezas y, aún así, no recibes consuelo? ¿No notas la paz que antes habitaba tu pecho? Si esa sensación te es familiar, quédate conmigo. Hoy hablamos de algo que muchos miran de refilón, pero que, según testimonios sobre la vida de Padre Pío, le causaba llanto y una preocupación profunda. 3 formas de pecado sexual que dañan el alma y entorpecen la gracia. No vengo a señalar con el dedo, vengo a acompañarte, pero conviene mirar de frente lo que nos aleja de la luz. Padre Pío, sacerdote y místico, es una figura que la Iglesia reconoce por su vida de oración, su entrega a la confesión y su don para el sufrimiento que asumió por otros. Los que trataron con él cuentan que lloraba cuando hablaba de la impureza, no por un moralismo frío, sino por el dolor de ver almas que se dañaban y perdían la libertad interior. Esos testimonios no sustituyen la enseñanza de la Iglesia, pero nos ofrecen una advertencia pastoral. Hay heridas que se camuflan de normalidad, que se justifican con palabras como necesidad o libertad, y que vacían de sentido la oración y el sacramento. Hoy, desde la ternura de la misericordia, vamos a nombrar 3 nociones concretas, 3 realidades, de las que hablaron quienes conocieron a Padre Pío, y que la tradición cristiana siempre ha señalado como peligrosas para el alma: la impureza solitaria, la relación fuera del matrimonio, fornicación y el adulterio del corazón, esa fidelidad rota desde la mirada y el deseo. Si este tema te toca, comparte este video con alguien que pueda necesitar escucharlo y suscríbete para más enseñanzas. No es una llamada a la culpa, sino a la esperanza. Todo pecado puede ser acogido por la misericordia si hay arrepentimiento verdadero. No prometo soluciones instantáneas, sí ofrezco un camino seguro para volver a la comunión. Permíteme detallar con cuidado el primero de esos males, la impureza solitaria. Es un término que usamos para hablar de actos y costumbres de la intimidad que se sostienen en secreto, que se repiten en soledad hasta convertirse en una rutina que domina la voluntad. Empieza muchas veces como una gota en la mente, una imagen que se repite, un pensamiento que se deja crecer. Con el tiempo, esa gota orada y crea un hábito que obliga. En la experiencia de confesores cercanos a la pastoral de Padre Pío, hay jóvenes que vuelven una y otra vez al confesionario con la misma historia. Confiesan, reciben consejo, se proponen cambiar, pero después de unos días vuelven a caer. No se trata de relatar actos concretos aquí, sino de situar la dinámica. La cosa que se repite en la oscuridad, que se alimenta de aislamiento y de acceso fácil a pantallas y contenidos hasta sustituir la presencia de Dios por una falsa compañía. ¿Qué efecto espiritual tiene esto? Piensa en el corazón como en el tabernáculo, un lugar sagrado donde mora el Señor si lo dejamos. La impureza en la soledad es como humo que entra por una rendija. No solo ensucia, sino que confunde los sentidos y adormece la conciencia. La oración pierde vigor. La luz interior se debilita. Muchos confesores han sentido que, cuando no hay un propósito de enmienda firme, la absolución pastoral no puede sellar la libertad. La misericordia es infinita, pero pide un giro del corazón. En lenguaje pastoral decimos: puede existir pecado mortal si hay conocimiento y consentimiento pleno. Eso significa que la comunión con Dios queda bloqueada hasta el arrepentimiento verdadero. No es para aterrar, sino para despertar. Volver a la gracia exige sinceridad, y la confesión tiene fuerza por la humildad con la que pedimos perdón y por el compromiso serio de no volver a la situación. Un ejemplo que podemos imaginar sin herir ni describir detalles íntimos. Un joven que se presenta en el confesionario con lágrimas, repitiendo la misma falta cada semana desde hace meses. El confesor le orienta, le da penitencia y le aconseja medidas concretas. Y sin embargo, el hábito persiste.
En ocasiones, relatos de la época de Padre Pío cuentan que el santo era muy severo en pedir verdadero propósito de enmienda. No porque quisiera condenar, sino porque la verdadera liberación exige un acto de valentía. Cortar lo que alimenta la adicción. Si no se corta, el lazo se refuerza. Esto nos lleva a la segunda realidad, la relación fuera del matrimonio, lo que hoy solemos llamar fornicación. La cultura actual a menudo presenta estas relaciones como expresiones de amor o de libertad. Pero desde una mirada cristiana, la unión sexual es un don que encuentra su lugar pleno dentro del compromiso matrimonial, donde el amor se entrega y se acoge totalmente. Cuando se fragmenta ese horizonte, cuando el acto de unión se desvincula del compromiso que otorga seguridad y promesa de un futuro, algo esencial se pierde. La metáfora que me viene a la mente es la de una flor arrancada antes de tiempo. Parece hermosa por un momento, pero al ser separada de su raíz se marchita rápidamente, vulnerable al viento y al daño. En contextos pastorales, la fornicación suele llegar acompañada de justificaciones. No estamos listos, es que es nuestra forma de amar, no pasa nada. Pero las consecuencias espirituales pueden ser profundas. Una relación física fuera del marco del matrimonio puede crear apegos, heridas mutuas y puertas abiertas a dinámicas que no respetan la integridad personal ni la dignidad del otro. Además, Padre Pío y los confesores de su tiempo denunciaban que estas relaciones abren vulnerabilidades. La consagración del cuerpo se disuelve en la búsqueda de bienestar inmediato, y la costumbre puede arrastrar al corazón hacia formas de dependencia afectiva que impiden la libertad espiritual. Quiero contar una historia adaptada con respeto. Una pareja joven que vivía un amor intenso fuera del matrimonio terminó convertida en una cárcel de reproches y desconfianzas cuando la relación pasó por crisis. La pasión que les unió se volvió fuente de daño, porque no hubo un proyecto de vida compartido que les sosteniera. La experiencia pastoral indica que muchas veces las rupturas y las heridas que siguen a estas decisiones no solo hieren emocionalmente, sino que también dejan al alma menos capaz de recibir la gracia con libertad. No se trata de culpar a la persona por sus errores pasados. Se trata de reconocer que ciertas elecciones tienen consecuencias que requieren reparación y conversión. El tercer pecado, quizá el más sutil en esta época, es lo que llamamos adulterio del corazón. No se refiere únicamente a un acto con otro cuerpo. Habla de esa infidelidad interior que nace en la mirada, en la fantasía consentida, en el consumo habitual de imágenes y contenidos que convierten el deseo en un ídolo. Jesús mismo nos advirtió sobre la mirada que codicia. No era un reproche superficial, sino una llamada a cuidar el corazón. Hoy, con pantallas en cada bolsillo, la tentación se multiplica. Lo que antes era un impulso aislado, ahora tiene cientos de puertas abiertas cada día. Las redes, las aplicaciones, los mensajes, los feeds que nos muestran cuerpos e historias que alimentan la lujuria, funcionan como ventanas que dejan pasar corrientes peligrosas al santuario interior. La traición del corazón no necesita el contacto físico para ser devastadora. Basta con que repetidamente miremos, fantasiemos o permitamos que la imaginación se encienda sin control. Con el tiempo, la intimidad interior se fragmenta. El recuerdo del encuentro con Dios se sustituye por la memoria de imágenes y el afecto por el otro se degrada en consumo. Este tipo de pecado suele venir acompañado de una doble mentira. Nos decimos que no es tan grave y que no daña a nadie, mientras la libertad interior se va apagando sin hacer ruido. Un caso que ilustra esto sin entrar en detalles. Un hombre casado que, a lo largo de meses, alimentó en la soledad de su mirada una relación imaginaria con otra persona vista en redes. No llegó a un acto físico, pero sí a una distancia interior con su esposa, a una frialdad en la oración y a una vida espiritual que se volvió estéril. Cuando lo confiesa, la sorpresa del penitente es grande. No consideraba su conducta como adulterio, pero el daño estaba ahí. La confesión, en estos casos, es liberadora porque pide sinceridad y concreción. No basta decir,
He pecado de pensamiento. La dirección espiritual recomienda decir la naturaleza del defecto. Por ejemplo, mirar con consentimiento imágenes impuras, dejar que la imaginación construya encuentros sin entrar en detalles indecentes, con la intención clara de romper ese patrón. Después de nombrar los 3 peligros, impureza en la soledad, relaciones fuera del matrimonio y adulterio del corazón, vale la pena mirar las consecuencias espirituales que describían quienes acompañaron a Padre Pío. No para sembrar terror, sino para comprender la urgencia pastoral. Una imagen útil es la del faro cubierto por niebla y el fuego empapado. El faro es la oración. Su tarea es alumbrar la noche para que el barco del alma encuentre el puerto. Cuando el pecado cubre el faro, la luz se atenúa y los ojos pierden la referencia. La oración no se extingue, pero su eficacia para iluminar el camino se reduce. El fuego, por su parte, es la presencia viva de Dios en el corazón. Si ese fuego se moja, si lo dejamos en contacto con prácticas que lo apagan, la capacidad de calor y de transformar la vida se enfría. No es que Dios nos abandone. Dios está siempre dispuesto a purificar y restaurar. Pero nuestra libertad debe colaborar para que la gracia actúe plenamente. Desde la perspectiva sacramental, hay una realidad que conviene recordar con claridad pastoral. El pecado mortal, según la doctrina, rompe la amistad con Dios y necesita confesión sacramental para ser perdonado en cuanto a la relación con la Iglesia. Para que un acto sea mortal, han de darse 3 condiciones: materia grave, pleno conocimiento y consentimiento deliberado. Cuando hablamos de los 3 pecados que presenta Padre Pío, a menudo hablamos de actos que pueden constituir materia grave. Y cuando el sujeto tiene conocimiento y consiente, la comunión con Dios queda afectada. Subrayo esto sin ánimo de generar escrúpulos infundados. La idea es orientar a que la confesión sea sincera y responsable, y que el penitente no oculte ni minimice por vergüenza. La confesión no es una exposición pública ni un espectáculo. Es un espacio seguro donde se habla con claridad de la falta. Se explica su frecuencia y sus circunstancias de manera sobria, y se entrega un propósito firme de no volver a esa situación. El confesor orienta, da consejo pastoral y prescribe penitencias que ayudan a sanar. ¿Qué pasos concretos propone la tradición pastoral y lo que recogieron los seguidores de la espiritualidad de Padre Pío para volver al camino? Podemos resumirlos en 3 movimientos claros, prácticos y aplicables: confesión sincera, cortar las ocasiones de pecado y la oración diaria del rosario como protección y reparación. A estos 3 pasos se suman prácticas complementarias: Eucaristía frecuente, sacramentales de piedad, agua bendita, crucifijo visible, la invocación a San Miguel por la protección espiritual y, sobre todo, la intercesión de la Virgen. Entrando en el primer paso, la confesión. No es suficiente una expresión vaga de arrepentimiento. La confesión pastoral pide claridad. Nombrar la naturaleza del pecado sin entrar en descripciones indecentes. Por ejemplo, en lugar de detallar actos, decir: he caído repetidamente en actos de impureza en soledad, o mantuvimos una relación íntima fuera del matrimonio, o he alimentado fantasías y miradas lascivas que me han alejado de mi esposa. Dejar claro el número aproximado de ocasiones si se conoce y declarar si hay un hábito instalado. Acompañado a esto, el propósito de enmienda debe ser concreto: cortar el acceso a lo que provoca la caída, buscar acompañamiento espiritual y cumplir la penitencia que el sacerdote indique. La confesión bien hecha abre la puerta a la reconciliación. La gracia que viene por el sacramento perdona y restituye, pero pide la cooperación de la voluntad. El segundo paso: cortar las ocasiones. Esto implica medidas prácticas y a veces radicales. No porque la radicalidad sea valorada por sí misma, sino porque la corriente que nos arrastra no se rompe con palabras. Hay que modificar hábitos y estructuras. Algunas medidas concretas pueden ser: instalar filtros y bloqueadores en dispositivos, eliminar aplicaciones o cuentas que facilitan el acceso a contenidos impuros,
No llevar el móvil a la habitación por la noche. Instaurar horarios fijos para el uso de pantallas. Pedir a un amigo confiable que actúe como accountability partner, una palabra inglesa que describe a alguien que nos ayuda a rendir cuentas, una persona de confianza con la que compartimos avances y recaídas. Cambiar rutas y costumbres que nos exponen a tentaciones. Evitar temporadas de soledad no elegida cuando sabemos que la vulnerabilidad aumenta. Para quienes viven en pareja, se trata también de construir espacios de responsabilidad recíproca y diálogo honesto. Para los solteros, implica no idealizar la soledad, sino llenarla de presencia, vida comunitaria, amistad auténtica, horarios de oración y trabajo que estructuren el día. Quiero subrayar que cortar ocasiones no es una estrategia de miedo, sino una acción de prudencia bíblica. Jesús nos decía, si tu mano te escandaliza, córtala. Es una hipérbole para mostrar la determinación necesaria. Hoy puede traducirse en elimina lo que te arrastra. No es violencia contra uno mismo, sino fidelidad a la libertad. Muchas veces, lo más radical es lo más liberador. El tercer paso, que acompaña y sostiene a los dos anteriores, es el rezo diario del Santo Rosario. No lo presento como una fórmula mágica, sino como una escuela de María para mirar a Cristo, para reforzar la voluntad y para envolver la vida de oración en contemplación. El rosario educa la mirada, regenera el corazón y ofrece un ritmo que sustituye el tiempo que antes se gastaba en prácticas dañinas. Para quienes se sienten solos en la pelea, rezar el rosario con intención de liberación, pidiendo la intercesión de la Virgen por la pureza del corazón, es una práctica poderosa en la medida en que se vive con fe y constancia. Además, la comunión frecuente y la adoración eucarística fortalecen la gracia. Acercarse con preparación al sacramento de la Eucaristía nos sostiene frente a la tentación. Junto a estas tres líneas, hay sacramentales y oraciones que la piedad popular siempre ha usado como ayuda concreta. Tener en casa agua bendita, saludar el crucifijo al entrar y salir, pedir la protección de San Miguel con una oración breve en los momentos de prueba. Señalo con cuidado. Ninguna de estas prácticas es una llave mágica que obliga a la gracia. Son apoyos que ayudan a encauzar la oración y la voluntad. La verdadera protección está en la voluntad de enmienda y en la recepción de los sacramentos. Ahora, quiero ofrecer algunas medidas prácticas y específicas de implementación porque la pastoral no puede quedarse en lo abstracto. Si reconoces alguno de estos patrones en tu vida, haz lo siguiente de manera inmediata. Prepara un examen de conciencia honesto y ordenado. Pide cita para confesarte con un sacerdote de confianza y sé claro en la narración de tus fallos, sin vergüenza, con propósito de enmienda. Establece reglas concretas para tu día. No llevar el teléfono al dormitorio, instalar bloqueadores, no seguir cuentas que alimenten lustrosidad, reservar tiempo fijo de oración matinal y nocturna. Busca compañía espiritual, un director espiritual, un confesor amigo o un grupo de oración. Participa con regularidad en la misa dominical y, si te es posible, acércate a la Eucaristía entre semana. Reza el rosario con intención diaria y, si caes, no te quedes en el desánimo. Vuelve al sacramento cuanto antes. Un punto importante. La dirección espiritual y la confesión deben ir acompañadas de misericordia. No minimices tu pecado, pero tampoco te martirices en soledad. La confesión bien vivida libera. La penitencia es camino de restauración, no una condena perpetua. A quienes han vivido situaciones de abuso o traición, quiero decirles, la cura también implica acompañamiento profesional cuando las heridas son profundas. La fe y la terapia pueden ir de la mano. Llegamos ahora a una parte que quiero hacer con cuidado y cariño. Una oración guiada para pedir perdón y pedir la fuerza para cambiar. No la pronuncio como una fórmula, la ofrezco como una guía para que tu corazón se exprese. Si te sientes preparado, inclina la cabeza conmigo. Señor Jesús, tú que viniste a sanar los corazones heridos y a llamar a la conversión, me presento ante ti con humildad. Reconozco que he cedido ante deseos que han herido mi alma y la dignidad de quienes me rodean.
Te pido perdón por las veces que he alimentado la impureza en la soledad, por las relaciones vividas fuera del compromiso que merecen el amor humano, y por las miradas y fantasías que han traicionado el amor que me diste. María, Madre Purísima, acógeme bajo tu manto, acompáñame en el propósito de enmienda y preséntame a tu Hijo. Espíritu Santo, ilumina mi mente, fortalece mi voluntad y consérvame en la verdad. Señor, dame la valentía de confesar con sinceridad, la prudencia de cortar las ocasiones de pecado y la constancia de rezar cada día. Que tu misericordia me restaure, que tu gracia me sostenga y que, por tu amor, vuelva a encontrar paz en la oración y en la Eucaristía. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Protector celestial, defiende mi corazón. Amén. Tras esta oración, quiero decir algo con ternura pastoral. Si te has sentido señalado, recuerda que este no es el final de la historia. La experiencia cristiana es de pecado, perdón y santificación. El mismo Padre Pío, aunque profundamente consciente de la gravedad de ciertos comportamientos del alma, vivió agradecido por la misericordia de Dios y por la posibilidad de la conversión. No hay excusa para la inacción. La esperanza exige pasos concretos hoy, no mañana. No te quedes paralizado por la vergüenza. Busca al confesor, pide ayuda, establece medidas prácticas y confía en la misericordia. Permíteme ampliar ligeramente en algunas recomendaciones prácticas muy concretas que suelen ser eficaces en el acompañamiento pastoral moderno. Instala filtros parentales y de contenido en todos tus dispositivos. Si eres joven y vives en casa de tus padres, pide ayuda para controlar accesos. Si estás solo, pide a un amigo de confianza que tenga acceso a tus dispositivos en momentos de recaída para que te ayude a mantener un control. Cambia el modo en que pasas el tiempo. Sustituye scroll infinito por actividades que llenen: deporte, lectura, trabajo manual, oración comunitaria. Reorganiza tu entorno. Si el lugar donde caes suele ser la cama, transforma ese lugar en un espacio de descanso y oración, sin dispositivos. Si hay cuentas o personas que alimentan la tentación, haz una limpieza digital, bloquea, elimina y haz lo necesario. Muchos repiten que la disciplina externa ayuda a disciplinar el corazón. Si vives en pareja o estás pensando en matrimonio, habla con transparencia con tu acompañante espiritual. Construir una relación fundada en la honestidad, en la reserva y en el proyecto compartido es esencial. La enseñanza cristiana no pretende coartar la alegría humana, sino orientarla hacia una entrega que sane y que haga fecunda la vida del otro. Para quienes ya han cometido errores, la confesión sacramental y el acompañamiento con un sacerdote o con un equipo de pastoral familiar son pasos que ayudan a reparar vínculos y a reconstruir la confianza. Quiero regresar por un momento a la figura de la Virgen. En la tradición de los santos, María es la defensa más tierna para quien desea recuperar la pureza del corazón. No como un amuleto, sino como madre que acompaña. Pedir su intercesión no es una búsqueda de soluciones mágicas, sino pedir que ella nos sostenga con su abrazo y nos enseñe a mirar a Cristo con ojos renovados. Repetir el rosario con intención de conversión, participar en grupos de oración mariana y acercarse a la Eucaristía con frecuencia son prácticas que refuerzan la coherencia entre palabra y vida. Algunas personas preguntan, ¿y si recaigo? ¿Significa que he fracasado? No. La experiencia de la conversión cristiana es a menudo un camino con tropiezos. Lo decisivo no es la caída en sí, sino la respuesta. Cuanto antes vuelvas a confesarte, cuanto antes pidas ayuda, más pronto la gracia te reconducirá. No uses la recaída como excusa para abandonar la lucha. Muchos santos y maestras espirituales insisten en la persistencia de la pequeña fidelidad. Un día tras otro, una elección tras otra, construyen la libertad. Hay también un elemento comunitario que no podemos olvidar. La soledad es terreno fértil para la tentación.
Participar en la comunidad cristiana, misas, grupos de jóvenes, catequesis de adultos, te ofrece una red de apoyo. Comparte tu lucha con alguien de confianza que no te condene, sino que te sostenga en el camino de la renuncia. La confesión pública no es necesaria ni deseable. La discreción es una virtud en estos procesos. Pero el aislamiento es un riesgo que debes evitar. Antes de cerrar, quiero insistir en una línea teológica. Dios no quiere el sufrimiento como espectáculo, desea la conversión libre. La gracia siempre precede y acompaña, pero respeta la libertad. Al confesarte, no le estás pidiendo a Dios que te niegue la responsabilidad, le estás pidiendo que te devuelva la libertad que perdiste por tus propias elecciones. La misericordia no borra la necesidad de reparación. La reconciliación conlleva cambio y reparación. Por eso, la dirección espiritual y las medidas prácticas son complementos necesarios. No hay santidad sin lucha, ni lucha sin oración. Ahora, para cerrar con una bendición y una invitación a seguir el camino, que el Señor, que es tierno y a la vez santo, te conceda el valor de la sinceridad en la confesión, la firmeza para cortar lo que te aleja y la constancia en la oración. Que María, Madre Purísima, sostenga tu propósito y te enseñe a mirar a su Hijo con ojos nuevos. Que San Miguel te defienda en la batalla y que la Eucaristía sea para ti alimento y luz. Si hoy te has sentido tocado por estas palabras, te animo a dar un paso concreto. Pide cita para confesarte. Establece una primera medida digital inmediata, bloquear o eliminar lo que te hace tropezar y empieza a rezar, aunque sea con una breve ejaculatoria. Si quieres apoyar este trabajo para seguir difundiendo enseñanzas de los santos y llegar a más personas que necesitan consuelo y guía, considera hacerte miembro del canal o comparte este mensaje con alguien que pueda necesitarlo. Reza por quienes hacen posible este servicio. Y sobre todo, no olvides, la misericordia de Dios es mayor que cualquier caída. Su abrazo está siempre listo para restaurarte y enviarte de nuevo a la misión de ser luz en el mundo. Bendición final. Que el Señor te guarde, te ilumine y te fortalezca. Que la Virgen te cubra con su manto y te conduzca a la libertad verdadera. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, habite siempre en tu corazón. Amén.